Seguimos transmitiendo este fin de semana de elecciones en todas las plataformas de CNN Chile, Chilevisión Noticias, en la tele también, a través de todo el área digital, por supuesto, en todas nuestras plataformas, como les decía recién. Y en esta oportunidad vamos a conversar con dos parlamentarios, la diputada de Convergencia Social, Gail Youmans, que ustedes la ven en pantalla, y también el diputado de Renovación Nacional, Gonzalo Fuenzalida. Diputados, parlamentarios, bienvenidos, buenos días. Muy buenos Muchas días, José gracias. Miguel. Buenos días. Vamos de inmediato a lo que ha pasado durante este fin de semana. Conocido ya es la situación que se vivió ayer en la comuna de La Pintana, protagonizada por la diputada Pamela Giles. ¿Cuál es la lectura que hace de eso, diputada Youmans? Sí, bueno, en realidad no me sorprende. Pamela hace esto por tratar también de utilizar una plataforma, aparecer, pero creo que lo importante es el proceso mismo, ¿cierto? No quitar la atención y poner en el centro otras cosas, otras figuraciones, sino hoy día lo relevante es la decisión que vaya a tomar la participación ciudadana, la gente. Ellos son los protagonistas. Creo que eso es lo importante también en esta pasada. Pero frente a ese punto, diputado Fuenzalida, ¿cómo ve usted esta situación? La diputada Youmans nos decía recién, los ciudadanos son los protagonistas a través del voto, pero finalmente estas situaciones también concentran la atención en una parlamentaria que incluso arriesga consecuencias legales del CERVEL. Veíamos ayer lo que declaraba anoche. Mire, yo me acordé una frase de Jane Austen, que es una escritora inglesa, que decía que las maneras es lo que mantiene a una sociedad unida y que es el respeto que nos tenemos entre todos. Y cuando eso desaparece, las puertas del infierno se abren brevemente y la ignorancia pasa a ser el rey. Y yo creo que se aplica hoy día totalmente a lo que nosotros vimos ayer. Los que creemos en la democracia sabemos que un valor fundamental para que la democracia funcione es el respeto que nos tenemos que tener entre todos y tolerarnos, porque finalmente los debates son sobre las ideas. Todos queremos lo mejor para Chile. Y es en las ideas y en la confrontación de ideas, sin descalificación y con tolerancia, donde podemos avanzar como país. La política del quien grita más fuerte, quien golpea más la mesa, quien destruye o la violencia, no es la manera que vamos a construir un Chile para adelante, por lo cual creo que ayer fue la ignorancia el rey y finalmente no contribuye a lo que todos queremos construir y que estamos hoy día, en estos 2 días, votando para hacerlo. Diputado, ¿continuidad del Tribunal Constitucional, sí o no? Bueno, yo te comentaba que cuando a Isaac Newton le preguntan cómo descubrió la teoría de la gravedad, él dijo, yo me subí a los hombros de los gigantes, o sea, me subí a lo que otros ya habían hecho y sobre eso construí una teoría. El Tribunal Constitucional es algo que se debatió en Chile en la década de los 60, porque la Corte Suprema finalmente no daba abasto para garantizar o ser el guardián de la Constitución, y por eso se creó un Tribunal Constitucional tomando la experiencia de Europa. Eso se implementó en los años 70. Y por lo cual es algo que viene de nuestra historia. ¿Pero ha funcionado, diputado? ¿Considera que ha sido efectivo? El 95% del trabajo del Tribunal Constitucional son las inaplicabilidades, no la constitucionalidad de las leyes. Entonces ahí hay un mito, primera cosa. Y en segundo lugar, lo que te quiero decir es que alguien tiene que ser el guardián del trabajo que van a hacer los constituyentes, porque finalmente los constituyentes pueden hacer una constitución, después puede llegar al Parlamento, y finalmente los parlamentarios, los políticos, a través de leyes podemos claramente bypassear la Constitución, que es lo que los ciudadanos decidieron que tenía que ser nuestra carta de navegación. Por eso tiene que haber un guardián. Y ese guardián, sí estoy de acuerdo, que tiene que ser técnico. No o sea, las designaciones no pueden ser políticas. Yo creo que tendrán que ser ministros de Corte de Apelaciones, que hicieran 8 años en un turno al Tribunal Constitucional, pero tiene que ser extremadamente jurídico y técnico y no tener temas políticos de por medio. Creo que ahí hace una falencia el Tribunal Constitucional, pero que tiene que existir. Tiene que haber un guardián del trabajo que van a hacer los constituyentes de todas maneras. Usted ahí veía que reaccionaba con una expresión Sí. facial a lo que decía el diputado. Cuénteme. No, o sea, es que, a ver, yo no comparto que uno pueda establecer como un 95% del trabajo del Tribunal Constitucional acorde a simplemente cumplir una función jurídica, técnica y no política. Creo que respecto a los fallos que ha tenido relación con la constitucionalidad de las leyes, en algún aspecto ha sido clara y evidente su intervención política. Y eso creo que es inaceptable en una democracia porque estamos diciendo que 10
personas, 10 personas, además no electas, sino que algunas de ellas designadas directamente desde cargos políticos, o sea, tanto la asignación del Congreso, la asignación que hace el presidente de la República. Entonces, y el tenor que ha tenido esos fallos han también tenido consecuencias hoy día en las legislaciones. Lo vimos, por ejemplo, con lo que señalaba antes, con la ley de aborto en 3 causales, también respecto al lucro, ¿cierto?, en la educación. Entonces, tenemos distintos ejemplos en donde el Tribunal Constitucional ha tenido un rol militante, además minoritario respecto a la posición mayoritaria en el país y respecto a la posición del Congreso, en donde son los miembros electos los que han tomado una decisión mayoritaria. Entonces, ahí, bueno, no sé si el diputado en este caso estaría más bien a favor de que el Tribunal Constitucional mantenga la función respecto al análisis en los casos en particular, ¿cierto? La inaplicabilidad por inconstitucionalidad, que son los casos muy específicos, o a la revisión de la legislación, porque es la revisión de la legislación en donde hemos tenido mayores problemas. Bueno, pero los mayores problemas muchas veces son cuando uno está de acuerdo o no está de acuerdo, porque, por ejemplo, con el tercer retiro del 10%, el fallo del Tribunal Constitucional fue, o sea, no declarado admisible. Por ejemplo, lo que presentó el presidente Piñera fue totalmente aplaudido. Sí, yo creo que finalmente, en algo estamos de acuerdo. Pero no puede ser que fue una decisión política. Yo creo que un tribunal no tiene que tomar decisiones políticas. Los tribunales tienen que tomar decisiones que son técnicas y jurídicas. Por eso la diputada está planteando, diputados, que efectivamente han habido situaciones donde sí hay una decisión política de parte del Tribunal Constitucional. Por lo mismo, yo cuando lo expliqué y dije que tiene que existir un Tribunal Constitucional porque tiene que ser el guardián de la Constitución, también dije que sus miembros no pueden seguir siendo designados con una mirada política. Tiene que ser designados personas de carrera judicial, jueces de corte de apelaciones que estén 10 años o 8 años siendo jueces de Tribunal Constitucional. No más designaciones políticas. Eso yo también estoy de acuerdo. Se ha criticado, algunas voces ahí se han alzado respecto al excesivo presidencialismo en el país. ¿Creen que debería cambiar ese sistema de gobierno? ¿Más poder para el Congreso? ¿Cómo ven esta situación, diputada? Sí, o sea, me parece que se ha demostrado que hay un hiperpresidencialismo que le hace mal a nuestra salud democrática, por ponerlo así, ¿cierto? ¿Pero usted cree que se ha agudizado más eso en este último gobierno? ¿O usted ya es un diagnóstico que ya hacía de antes? Lo que pasa es que, claro, en este último gobierno lo que se ha visto es que hay un peso mayoritario del Congreso que es de oposición, ¿cierto?, al actual gobierno. Entonces, cuando se genera esa contraposición es donde se generan los problemas, porque si tienes un Congreso que finalmente avala o está a favor de la posición del gobierno, no se genera eso. Yo creo que evidentemente este último tiempo, y producto también de la crisis que está viviendo nuestro país, también se ha puesto eso en cuestión. Y por eso mismo creo que hay que tratar, en el fondo, de que en el proceso constituyente el Congreso tenga un rol que no sea simplemente de buzón del presidente de la República. Hoy día el Congreso recibe los proyectos de ley en materias importantes y decide si sí o si no, y hay muy pocas materias en donde tenemos efectivamente un poder de legislación. Y hay harta comparación, tanto en materia presupuestaria, que pueda tener el Congreso también algunas facultades para poder legislar, pero también hay otro tema que tiene que ver con la participación ciudadana, que existe también en otros países del mundo, garantizado en las constituciones, donde se permite presentar proyectos de ley juntando firmas, también revocar mandatos, o sea que la ciudadanía pueda, mediante un plebiscito, decidir si aquel, en este caso, por ejemplo, si el presidente de la República sigue su cargo o no, que lo pueda decidir también un plebiscito mayoritario. Y para eso tener requisitos, obviamente, si acá nadie está hablando de que sea cierto funcional a cualquier postura política, sino que más bien sean las mayorías las que puedan también incidir. Diputado, menos poder para el Ejecutivo, más para el Congreso, ¿cómo ve esa situación? Bueno, yo creo que el sistema presidencial en Chile funcionó. ¿Funcionó? ¿Ya no funciona? Funcionó de manera óptima, podríamos decirlo, cuando teníamos un sistema binominal. ¿Ah? Pero al tener un sistema proporcional, y cambiamos el sistema de elección, y justamente la configuración del Congreso también cambió, creo que a un sistema presidencial le cuesta sobrevivir. Le cuesta sobrevivir porque finalmente no hay dos bloques, sino que hay más de dos bloques. Hay mucho más fraccionamiento hoy día. ¿Estaba de acuerdo con eso, diputado? Porque recién decía funcionó de manera óptima, entonces se lo pregunto, ¿usted está de acuerdo con la presencia de dos grandes bloques y un sistema presidencialista que a su juicio sí funcionaba?
Bueno, en términos de estabilidad política, claramente, cuando existen dos bloques hay mayor certeza y estabilidad. Hay muchos países donde hay dos bloques. El sistema americano funciona con dos partidos grandes, el sistema inglés, que es parlamentario incluso, funciona con dos partidos grandes. Pero finalmente, nosotros tomamos una decisión hace un par de años atrás de hacer un sistema proporcional, justamente, para que haya mayor participación en el Parlamento, y eso trae consecuencias, que trae fraccionamiento de la política, o sea, muchos más grupos, muchos más partidos, y eso un sistema presidencial lo hace muy difícil sobrevivir, y por eso yo creo que si vamos a mantener un sistema proporcional, y eso hacer también un debate en la Constitución, bueno, tenemos que ir a avanzar a un sistema semipresidencial, donde efectivamente quien gobierna tenga una mayoría en el Parlamento para poder tener una democracia que funcione, y no finalmente que se transforme esto en una batalla entre un poder del Estado contra otro poder del Estado, como lo que ha pasado este último tiempo. Por eso ¿Es partidario de volver a un sistema binominal o algo similar? No. Yo creo que el sistema proporcional, para mi gusto, el sistema mismo de elecciones, que hay que hacerle ajuste. Hoy día no me parece que lleguen personas con un 1% al Congreso. Creo que tiene que haber un elemento de representación. Uno tiene que representar personas para llegar al Congreso. Pero lo que sí estoy de acuerdo es que el sistema proporcional es un sistema que permite una amplia, una representación diversa, de un país que es diverso. Y eso yo estoy a favor. Y por lo cual hay que mantenerlo. Y por lo mismo, como consecuencia, porque las cosas no son buenas o malas, son sistemas. Y van representando lo que es un país en un determinado momento. Hoy día es un país que es diverso, que tiene distintas expresiones, y por lo cual me parece bien que exista un sistema proporcional. Pero por lo mismo hay que hacer un ajuste al sistema presidencial, porque no podemos convivir con un sistema proporcional y un presidencialismo pensado para otro sistema. Entonces, cuando uno cambia el sistema, bueno, eso tiene consecuencias. Y eso trae como consecuencia que un hiperpresidencialismo no puede seguir, sino que tiene que haber un sistema más semipresidencial. Y eso yo creo que va a ser materia de la discusión de la Constitución, y creo que en eso va a haber bastante acuerdo, en que tenemos que avanzar un sistema semipresidencial para mantener un sistema proporcional. ¿Y usted considera, diputado, que sí, diputado, adelante? Sí, no, yo creo sí que me parece que hay un ámbito y hay un aspecto que también hay que incorporar y que tiene que ver con la participación ciudadana, porque este proceso constituyente nace como una respuesta a una crisis, ¿cierto? Que tiene, de hecho, la relación entre las instituciones con el resto de la sociedad. Entonces, me parece que si realmente nos queremos hacer cargo de la incorporación de la visión del pueblo en las instituciones, es también necesario incorporarlo, ¿cierto?, con mecanismos concretos. O sea, creo que hasta el día de hoy el hecho de solo participar, ir votando por un cierto delegado, por algún representante, en este caso ya sea la convencional o incluso en el Congreso, no basta. Y yo trataría también de avanzar en esto de los acuerdos que menciona Gonzalo, ¿cierto?, que hay ciertos mínimos. Yo comparto, o sea, creo que hay un análisis sobre esta crisis que hay entre la relación del Congreso con el presidente, pero que creo que va más allá y que tiene que ver con la necesaria involucración de una visión de la ciudadanía dentro del Congreso también, o de las definiciones políticas. Bueno, y eso yo creo que también es el gran clamor que existe de parte de la gente, poder lograr reales acuerdos, y muchas veces, y me ha tocado verlo cuando tengo que reportear en la calle y conversar con ahí el clamor ciudadano, es lo que muchas veces la gente extraña, el acuerdo y la comunión que se genera entre las fuerzas políticas. Nos queda poquito tiempo, pero no quiero dejar de tocar algunos temas que creo son importantes y que se están conversando por estos días. Les pido que me den ahí su posición y, bueno, si quieren entregar algún argumento. Se ha hablado los últimos días de terminar con el toque de queda, o al menos modificarlo. Diputada Llomas, ¿cree aún es necesario el toque de queda? ¿Qué cree debería pasar con ese elemento en particular? Sí, no, nosotros no hemos estado de acuerdo con el toque de queda. Creemos que ya las medidas sanitarias que puede tomar, de hecho, el Ministerio de Salud, que dan cuenta de medidas con estricta mirada, ¿cierto?, de resguardar la salud y en el fondo evitar los contagios, ya son suficientes, ¿cierto? El toque de queda hoy día no tiene justificación en esa medida, y de hecho nosotros propusimos un estado excepcional distinto, una reforma constitucional para poder tener un estado de excepción distinto para que sea utilizado en pandemia al que tenemos hoy día, y que no restrinja, ¿cierto?, las libertades
simplemente porque es parte de la atribución. Diputada, ¿hay quienes sostienen que el toque de queda y la excepción constitucional le ha permitido gobernar al presidente Piñera? ¿Está de acuerdo? Mira, yo creo que acá también seamos como súper directos. Creo que primero en el Congreso se ha tomado la decisión, y así fue la posición que tuvo la mayoría dentro del Congreso, de votar en contra de la acusación constitucional contra el presidente Piñera, que yo fui una firmante, entonces al menos... ¿Qué le ha dado más tranquilidad en las calles? Sabes que yo creo que restringe una libertad esencial, y que es la de poder caminar libremente, ¿cierto? Pero que obviamente en aquellas fases, en aquellos lugares en donde no estemos con cuarentena, no se justifica, ¿cierto? Y que estuvimos en un momento en Chile sin esas restricciones y manteniéndose el toque de queda. Entonces, eso no tenía justificación. Diputado, usted está ligado, bueno, desde el inicio de su carrera política al tema de la seguridad. ¿Toque de queda, sí o no? Bueno, primero que nada, el estado de excepción constitucional tiene fecha término, y eso es ahora en junio. O sea, en un mes y medio se acaba. ¿Cree que se debería renovar? Depende, mira, si es que aquí calzarse con la verdad absoluta yo creo que no corresponde, porque finalmente esta pandemia, todos pensamos que iba a durar 6 meses, después un año, ya llevamos más de un año. Creemos que va a haber un efecto rebaño en julio, no sabemos si efectivamente se va a producir, y por lo cual hoy día plantear cosas como que hay que quitar esto, hay que sacar esto, yo creo que hay que irlo viendo en la marcha. Obviamente que el toque de queda debiese ir teniendo un retroceso gradual. Tampoco se trata de quitarlo de la noche a la mañana, porque yo creo que la gradualidad en estas cosas es lo que mejor ayuda, porque todo hay que irlo testeando y hay que ir viéndolo. Yo en esto lo que he aprendido es que no hay que dar algo como absoluto, sino que ir quitando en la medida que las cosas van mejorando, ir poniendo y volviendo en la medida que se van empeorando, pero finalmente ir cada día tiene su afán, y cada decisión que se va tomando se tiene que ir tomando en base a los números, la cantidad de contagios. Y finalmente, si el toque queda ha ayudado en evitar las aglomeraciones de personas o la vía nocturna, de alguna manera, hacerla menos fácil, aunque igual se hacen fiestas y cosas, pero por lo menos hay fiscalización, creo que si ha ayudado en eso, y los contagios siguen altos, hay que seguirlo manteniendo. Si los contagios ¿Ha ayudado a dar cierta estabilidad, estabilidad? creo que irlo eliminando. ¿Ha ayudado, diputado, a dar cierta estabilidad al gobierno? Sabemos, veníamos de varios meses de mucha manifestación social. ¿Le ha permitido ahí poder desarrollar el ejercicio de gobernar al presidente Piñera? Yo no sé si le ha ayudado a gobernar o no gobernar, tener un estado de excepción. Yo creo que finalmente nos enfrentamos a una pandemia, y yo creo que para el gobierno igual ha sido difícil gobernar aún cuando hemos estado en pandemia. Y se ha producido por otras razones, por lo mismo que hablábamos recién, por el tema del conflicto entre el Parlamento y el mismo gobierno, y muchos otros elementos variables que quizás no vienen al caso de hablar, pero no creo que sea la razón que el presidente apoyó gobernar porque ha tenido un estado de excepción o ha tenido una pandemia. Hubo voces en la semana que sostenían eso, por eso se lo pregunto. Diputada, ¿me quiere agregar algo? ¿Sí? No, yo solo decir que a mí me parece que efectivamente el presidente Piñera tenía un problema previo a la pandemia, y que era la crisis social política que estaba viviendo el país. La pandemia se presentaba como incluso una oportunidad, ¿cierto?, para poder hacerlo mejor, para poder gobernar pensando en la gente, poniendo su necesidad en el centro. No se hizo así, y por lo tanto tenemos una crisis vigente, incluso, yo diría, con otro cariz, y que tiene que ver con que un Estado frente a una pandemia no protegió a la gente, y por lo tanto los cuestionamientos, hay que decirlo, también incrementaron respecto al actuar del gobierno, inclusive dentro de sus propias filas. Sí, yo solamente decir que llegó el minuto, creo yo, que tenemos que irnos poniendo de acuerdo en la política. Yo creo que la política, cuando no se pone de acuerdo, no le sirve a nadie, y la gente hoy día, si va a ir a votar, es porque sigue creyendo en la política, sigue creyendo en la democracia, sigue creyendo que las formas de que salgamos adelante como país, haya más trabajo, haya mejores transferencias, haya mayor felicidad en el fondo, y salir de esta pandemia que nos ha afectado a todos en nuestra salud mental y en nuestras relaciones y en nuestra vida, es que la política no sea parte del problema, sino que sea parte de la solución. Diputado, ¿usted considera también que el gobierno, al momento de enfrentar una pandemia, luego de una crisis social, tenía una oportunidad a lo mejor de demostrar, de poder resolver, de poder manejar la logística? ¿Cómo cree ha sido eso? ¿Considera que no aprovechó esa oportunidad? ¿Considera que se ha hecho bien el manejo de la pandemia? ¿Cuál es su planteamiento en respuesta a lo que decía la diputada? Yo creo que han habido aciertos, hay un proceso impecable de vacunación que no se lo puede hacer cualquier país, y eso es porque hay una red que ha funcionado.
Han habido aciertos y han habido cosas muy buenas y han habido cosas más malas, pero no, yo no quiero seguir debatiendo sobre el pasado, lo que se hizo, lo que no se hizo. Yo creo que lo importante es qué vamos a hacer. Y cuando yo digo que tenemos que empezar a tener una visión un poquito más positiva y empezar a ponernos de acuerdo desde la política, para que el ciudadano finalmente no vea peleas o conflictos constantes entre nosotros, sino que vea soluciones, yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que pensar, empezar a hacer. Yo sé que hay elecciones y siempre hay cálculos políticos, me conviene, no me conviene ayudar, me conviene o no me conviene ser, pero yo creo que finalmente tenemos que pensar en Chile y en la gente, y eso es lo que más van a valorar las personas para que en noviembre, cuando venga la elección parlamentaria y presidencial, vayan a votar, porque finalmente no van a votar porque no creen en los políticos, los ven peleando todo el tiempo. Nos quedan 3 minutos, diputada. Sí, muy breve. No, yo creo que para eso el gobierno debe dejar de ser obstáculo y proponerse ser solución, ¿cierto? El estar disponible a conversar y a proponer medidas que son mayoritarias en el Congreso y también en el resto de la sociedad. Yo hasta ahora no he visto esa disposición. Lo que sí me parece que este proceso y esta votación es esperanzadora. Y yo también quiero remarcar esto último en los minutos que me quedan. Creo que es importante el poder decirle a la ciudadanía que participe, que mientras ellos decidan y participen, no van a ser una minoría los que decidan por ellos. Diputada, Gonzalo Fuenzalía hablaba recién de hablar de cosas hacia adelante, de cómo seguir enfrentando lo que nos queda de pandemia. ¿Estaría de acuerdo con un cuarto retiro de fondos? Yo espero que se presente un proyecto y que realmente el gobierno se haga cargo de la renta básica de emergencia para no llegar, ¿cierto?, a la necesidad de nuevamente ir a recurrir a los ahorros previsionales. Pero por lo que veo, se sigue oponiendo a la idea de tener una renta básica que esté en base, ¿cierto?, a las necesidades de la población y simplemente tratar de cumplir, que es los últimos elementos que ha pronunciado el gobierno respecto a la propuesta de la oposición. Diputado, ¿continuidad de las AFP o un sistema que fracasó? La AFP administran fondos, los fondos son de las personas, es un ahorro individual, y yo creo en el ahorro individual. Yo creo que hacia el ahorro individual las personas pueden hacer retiros. Si hubiéramos tenido un fondo de reparto, un fondo común administrado por el Estado, nadie podría haber retirado absolutamente nada. Yo valoro el ahorro individual, ahorro obviamente que un sistema que tiene que mejorarse, de hacer más solidario, un sistema más mixto, pero lamentablemente está espantanado en el Senado. Pero quien administra esos fondos van a ser AFP, pueden ser el día de mañana otro tipo de instituciones, puede ampliarse esa competencia a instituciones con lucro, sin lucro, bancos, estatales. A mí me da lo mismo. Si finalmente la gente no, cuando ahorra, o mete el dinero bajo el colchón o en una caja fuerte, o se lo entrega a una institución para sacarle rentabilidad. Y yo creo que... Igual es fuerte, diputado, escucharlo decir que le da lo mismo, finalmente, porque sabemos que hay demostración clara de que el sistema no ha cumplido las expectativas que se ofrecieron en un comienzo. ¿Cómo lo ve usted? Claro, pero eso no es culpa de quien administra un fondo, es culpa del mundo político que en 40 años de que se creó el sistema... Forma parte. Bueno, pero finalmente quien hace las leyes no son los que administran un fondo. Los que administran fondos buscan la rentabilidad de ese dinero que se le entrega. Pero que lo que hacemos las leyes somos los políticos, y cuando en 40 años nadie toma en cuenta que la gente estaba viviendo más, nadie toma en cuenta que el 10% quizás no da, y no se hicieron ningún tipo de modificación en 40 años, bueno, la verdad es que el sistema fracasa también por culpa de todo. Pero el ahorro individual, yo creo en él, y lo voy a seguir defendiendo, y que hoy día quienes puedan administrar esos fondos puedan ser más instituciones estatales, sin lucro, yo también estoy abierto. Si eso yo creo que finalmente aquí nadie defiende a una AFP, defiende, bueno, a que alguien tiene que administrar estos ahorros, y si son más instituciones, bienvenido sea, que haya más competencia. ¿Cuál es el problema? Claro, se nos acaba el tiempo, diputada, lamentablemente nos quedan segundos, así que les quiero agradecer a ambos por haber conversado con nosotros esta mañana en las plataformas digitales de CNN Chile y Chilevisión Noticias. Que estén súper bien. Gracias por su tiempo ambos. Gracias a usted, Miguel, Gael, nos vemos. Chao, que estén bien. Chao.